Bueno, muchas gracias. Estamos con los 4 escritores de la serie Los Caballeros la Prefieren Bruta. Bueno, yo quisiera comenzar con una primera pregunta. ¿Cómo se hizo la historia? O sea, ¿por qué 4 escritores? Ese humor que le ha dado éxito a la serie, ¿de dónde vino? ¿Cómo fue eso? ¿Quién comienza? Hort. Bueno, inicialmente, digamos, los libretistas fuimos como siendo llamados, siendo invitados al proyecto. ¿Quién nos invitó? ¿Laberinto? ¿Sony? Sí, nos invita, digamos, en el caso mío, que creo que fue como el Espérate, primero. ponte un poquitico más abajo el micrófono para que no te tape la cara. Listo, gracias. En el caso mío, que creo que fui como el primero al que llamaron, fui invitado directamente por Isabela Santo Domingo. Y de ahí fuimos como armando el equipo, y entonces empezaron a llamar a otras personas. Claudia y yo ya habíamos trabajado juntos, Claudia había trabajado con Pedro, entonces entró Pedro y luego llegó entonces Rosa, que es nuestra cuota venezolana importada en Colombia para el... Mejor, ¿por qué no presentas a para Claudia y a Pedro y a Rosa con nombre y apellido y un poquito su historia breve así? Bueno, aquí tenemos por este lado al señor Pedro Rosso. Él ha laborado pues en muchas series en Colombia, actualmente está trabajando en RCN. ¿Es personal de RCN o son independientes ustedes o cómo? Nosotros trabajamos por contratos y por proyectos. Cuando estaba escribiendo este proyecto estaba terminando El último matrimonio feliz, que fue una novela que hicimos acá, y ahora nos encontramos en etapa de diseño de otro nuevo. ¿Se puede saber o es estado secreto No todavía? tiene nombre todavía, apenas ok. está como ¿Telenovela? telenovela, sí. Esto de que RCN ahorita esté en primer lugar, ¿tú tienes parte de eso, Pedro? Pues a mí me parece que son como... Él lo logró. Ya sí, sí. Solo lo hizo él. Esperamos que sí, pero... No, me parece que son etapas que van pasando los canales. También tuvimos una etapa muy fuerte en la que Caracol nos dio en la cabeza y fue muy difícil. Y era cuando escribían Claudia y yo. Y era cuando escribían Claudia y yo. Estamos haciendo novelas. Porque Claudia, vos estás en Caracol, Claudia. Sí, Hiller y yo hicimos allá, ¿cuántas? 4 novelas. Como 4 novelas. Seguidas y... Perdón, Claudia. Claudia Sánchez. Ok. ¿Tienes mucho tiempo en la industria? Sí, yo empecé en televisión infantil y ahí me conocí, hace 40 años yo comencé. No, yo comencé en el 98 en Caracol, cuando Caracol se convirtió en canal privado. Y ahí me conocí con Pedro primero. También trabajé en Teleset haciendo una serie y ahí conocí a Hiller. Y después Hiller entró a Caracol y ahí empezamos nosotros ya a hacer un equipo que perduró en el tiempo. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el que tiene más tiempo en la industria escribiendo de los 4 que están aquí? Es que no sé cuánto. Yo creo que parece parejo, ¿no? Muy parejo, yo pensaría que todos estamos como por los 10 a 12 años, ¿no? Sí. Pues yo sí, además que, bueno, en mi caso yo empecé en realidad en producción en una programadora estatal que se llamaba Audiovisuales, en un programa infantil también, pero no empecé libreteando, terminé libreteando ahí, como en el 95. Fue bajando escalafón hasta que terminé. Sí, o sea, empecé dirigiendo y ahora... Ok, ¿y tú, Rosa, perdón? Yo, pues, en Caracas empecé también como en el 97. Y lo primero que hice fue escribir en la productora de Leonardo Padrón, en Opayoma. Ahí, pues, escribí con él varias cosas, pero empecé escribiendo con la que era su esposa en ese momento, que los libretistas se van zafando de las esposas, ¿no? Poco a poco. Suele suceder que Suele suceder, también se van zafando. Entonces... Porque eso es una... No, de pronto es un horno. ¿Va? El hecho es que, bueno, ahí empecé con él escribiendo Girasoles para Lucía, después hice con él la sinopsis de Cosita Rica y después me vine para acá, felizmente. Muy bien. Y entré en el equipo de pura carambola. Afortunadamente una chica se fue y yo entré. Ahora, entonces, continuando el cuento, Isabela te llama y tú comienzas a hacer un poquito de equipo, llamas a Claudia. ¿Claudia estaba liberada? ¿Claudia no tenía trabajo? No, tenía hace 20, no, mentiras, yo estaba en Caracol trabajando y no dejé, o sea, estaba haciendo una novela al tiempo que trabajé también en Los Caballeros. Creo que todos estábamos como, a excepción de Rosa, estábamos como trabajando en otros proyectos también y íbamos mezclando, digamos, la hechura de los libretos de Los Caballeros con otros trabajos que teníamos en ese momento.
Ok, y entonces que comenzaron a adaptar el libro de Isabela a una serie de capítulos, episodios, sucesos, negros, cortes, qué sé yo. Inicialmente había una propuesta que había hecho Isabela con la gente de Sony, con algunos personajes y como con alguna situación general de lo que había suceder en la primera temporada. Eso nos lo dieron y empezamos a trabajar sobre eso. Tuvimos un taller en el que nos enseñaron a escribir un poco con el esquema y la estructura de cómo se hacen las series en Estados Unidos, y sobre ese esquema empezamos a trabajar ya reuniéndonos en las reuniones que teníamos 2 veces a la semana. Era como un think tank, o sea, nos reuníamos a comentar las anécdotas de la vida privada. Pero Realmente era chachismo. pero que, o sea, cómo se escribe la serie en Estados Unidos y lo que ustedes venían haciendo hasta ese entonces, ¿qué diferencia hay? Mucha. Yo sentí una gran diferencia. Sí, aquí uno estaba acostumbrado a escribir la telenovela y uno ya, digamos, ya tenía como la fundación o la manera de entenderla y hacerla, pero es más vertiginoso el tema de hacer telenovelas, ¿no? Tienes que hacer... Sí. No, y es distinto una porque fábrica, en este caso, por ejemplo, cada uno de nosotros, y esa es la razón, creo, porque para que hubiese 4 libretistas, y es que cada uno se encargaba, o sea, los 4 participábamos de la argumentación, nos inventábamos la historia entre todos, pero cada uno dialogaba, bueno, y estructuraba su propio, digamos, episodio. Y todos los episodios, o sea, la temporada tiene unas líneas que tienen un arco, una continuidad, pero también tenían cosas que eran únicas del episodio, ¿no? Se abría esa historia y se cerraba en ese mismo episodio. Después, ese libreto se leía entre nosotros, cada escritora aportaba. Había unos que no aportaban nada, pero Pero no vas a decir algunos aportábamos mucho. No vamos a decir nombres, yo solo estoy viendo gente aquí, Pero, perdón, volviendo al curso, ¿eran cursos que daban estadounidenses, que venían de Los Ángeles, o eran latinos ya con bastante experiencia en Sony? Sí, eran latinos que tenían muy buena experiencia en el tema de cómo se hace una serie en Estados Unidos y con el esquema americano. ¿Y se pueden saber los nombres? ¿Algunos se recuerdan? Julio Cabello y Marlon Quintero. Ellos como que nos dirigían, era como Charlie, ¿no? La voz del teléfono, y nosotros Los Ángeles, que hacíamos caso o no. Sí, el primer taller se hizo con... Sobre todo o no. No, el hecho después venían las correcciones... Sí, bueno, también las estaba correcciones una- internacionales. Sí, la Sony Venezuela, que eran... Y Sony Miami. Los clientes, Sony Venezuela los clientes, Sony Miami los que lo realizaban, productores. y Sí. ustedes que los esclavos que trabajaban. Nosotros los esclavitos ahí, ching, ching, con la pico y pala dándole, tratando de darle gusto a todo el mundo. Esa era la parte complicada, pues la que más sufrimos, ¿no? Del asunto, porque toda la gente obviamente aportaba su visión al libreto que ya estaba hecho, y había que corregir, había cosas pues que uno no quería cambiar, entonces empezaba a ser como una especie de negociación. Y al principio tal vez fue así, al principio fue más complicado, además porque pues yo personalmente nunca había trabajado así, pero yo creo que después ya nos adaptamos y... Y profesionalmente para ustedes, ¿esto que representó un antes y un después? O sea, ¿ustedes ahora son mejores profesionales? No, Bueno, profesionales personas. Decaímos terriblemente. yo No, siento pero que definir- en franca involución, no me entiendes. No, pero definitivamente sí es un trabajo distinto. Pues nosotros veníamos haciendo telenovelas básicamente, Pues sí, y es una forma distinta de trabajar. O sea, yo sentiría que si te pones a comparar, como que cada episodio era como una peliculita a la que todo el mundo le metía toda la fuerza. Incluso no solamente los libretistas, era muy sabroso ver que en la oficina de al lado estaba todo el mundo hablando de esa idea loca que se te ocurrió algún día a ti. Perdón, ¿qué cosa es la oficina de al lado? En Laberinto estaba la parte donde estábamos los escritores, aislados del resto, y otro lado en donde estaban los directores de arte. Había un espacio en común donde ustedes iban a escribir. Sí, sí, No, sí. donde nos Donde reuníamos nos era reuníamos. para hacer la argumentación, para leer nuestras escaletas, que eso también se hacía. Después en otra reunión ya se leía el libreto, y bueno, diseñábamos la temporada, ¿no? Lo que va a pasar en cada capítulo, y lo que pasa a grandes rasgos y por capítulo. O sea que Los Caballeros las prefieren brutas tiene realmente muchos padres, muchos creadores, muchos creativos, ¿no? O sea, hay mucha gente metida, ¿no? Desde... Sí, total.
Sí, definitivamente creo que fue un esfuerzo muy colaborativo y al principio creo que todo el mundo tenía como su propia idea de qué era la serie, lo cual juntar todas esas versiones de cada persona que quería, digamos, poner su grano de arena en la historia, pues fue un poco difícil al principio, pero ya después eso coge como su propia vida y seguramente que era distinta a la de todos, pero coge su propia identidad, ¿no? Para entender un poquito más, o sea, a ustedes les dieron un esqueleto y ustedes pusieron como los músculos, la piel No. y lo vistieron, ¿o no? No, ¿Cómo? nos dieron una molécula. Nos dieron una molécula y de Nos ahí se dieron armó una todo. bolita. Exacto. O sea, no esqueleto, No, esqueleto no. O sea, huesos separados. aquí se hizo, bueno, estaba el libro que era la filosofía y de ahí se sacaban los temas de cada capítulo, pero de ahí se armaron personajes y tramas y luego cada capítulo y luego rehacer cada capítulo y de ahí tramas para segunda temporada. O sea, el trabajo fue bien sabroso. Mira, ¿Y quién era el jefe? ¿Quién decía esto sí, aprobado? Marlon Quintero. Marlon. Con todo el peso de la ley. Claro. No, pero claro. Ese hombre que decía no va, sí va, repita, quite. No, mira, por ejemplo, para como ilustrar lo que dice Rosa, nosotros hicimos el primer capítulo de la serie, tuvo 8 versiones, ¿no? Claro. Y finalmente, o sea, yo hice el primero, Hiller hizo el segundo episodio, Rosa el tercero, bueno, pero finalmente se fusionó el primer capítulo que yo había hecho con el segundo de Hiller y quedó el primer capítulo Sí, pero lo que me refiero oficial. es que, claro, entre nosotros 4 era la misma jerarquía, todos ahí, pues Sí. teníamos que escribir y al final bien mandaban correcciones de Caracas o correcciones de Miami o donde fuera y Marlon al final era el que decidía, bueno, mira, esto parece coherente, esto no, según un punto de vista. Al final siempre tiene que haber como una cabeza de equipo porque si no la cosa se enloquece, pues, ¿no? Y Laberinto en sí, o sea, no participó en los libretos, o también Alessandro, Nana, los creativos. Sí, Alessandro estaba en reuniones. Yo creo que la ventaja también era que las reuniones siempre eran ahí mismo en Laberinto, donde ellos siempre estaban trayendo a colación los problemas que habían en grabación, los castings, no sé qué, y teníamos siempre a la asistente de producción que estaba con nosotros todo el tiempo ahí contándonos, Sandra Eichmann. Ponía tantas locaciones que no se podían tantos Claro, actores. y también nos iba contando, la locación es más o menos así, la ventana es así, no sé qué, y todo eso afecta al libreto. Si cambia la locación el libreto, entonces se cambiaron de casa, entonces eso toca argumentarlo por capítulo para que no quede un salto de continuidad. Entonces creo que eso sí ayudó mucho a que estuviéramos más ¿Y conectados. cuánto tiempo desde que tú te reuniste con Isabela hasta que ya tenían para comenzar preproducción? ¿Cuánto pasó? No sé, pero calculo que entre que yo hablé con Isabela pasó bastante tiempo, por lo menos casi un año, antes de que nos reuniéramos por primera vez. Es decir, que más o menos puede ser 2 años. Sí, sí. O sea, 2 años estuvo de preparación los libretos. Entre que se empezó la primera idea y el primer impulso y que se empezaron a tener los primeros libretos, yo creo que sí, por lo menos. Y si mañana llama Sony y les dice, ok, va a segunda temporada, están los 4 Hay contratados que tenerlo de en nuevo. 2 días. No, pero hay un trabajo hecho de la segunda temporada porque nosotros al terminar la primera hicimos el proceso ya de argumentar la segunda temporada y de mirar cuáles serían los temas por capítulo Eso de esa segunda temporada. Eso, pero ya que está eso es lo hecho. que llaman la escaleta, ¿o qué? No. Hicimos líneas argumentales, o sea, cada capítulo de un seriado lleva 3 tramas, entonces hicimos como las 3 tramas de esos 22 capítulos, pero yo lo que creo es que es imprescindible que haya una segunda temporada, o sea, hubo demasiada energía ahí de todo el mundo, no solamente los escritores, los productores, los actores, todo el mundo se entregó muchísimo y yo creo que ya hay unos personajes que tuvieron vida propia y que ahora para la segunda temporada vienen mucho más robustos.